Hola a todos, en este video vamos a ver otro tipo de movimiento cinemático que es tiro vertical. Tiro vertical también es una variante de movimiento rectilíneo uniformemente variado, como es el caso de caída libre. La característica que tiene este movimiento es que se lanza el objeto, que puede ser de una posición determinada o desde el suelo, se lo lanza hacia arriba, por lo tanto se lo va a lanzar con una velocidad determinada. Este objeto va a subir, va a empezar a disminuir su velocidad hasta alcanzar el punto más alto, donde llega a una velocidad cero y comienza a caer hasta tocar el suelo. Entonces, este tipo de movimiento se caracteriza por eso. Primero, que la velocidad inicial no es cero, que es en el caso de caída libre. En caída libre sí, la velocidad inicial es cero. En este caso voy a tener una velocidad inicial, pero sé que la velocidad cero va a estar cuando la altura sea máxima. Entonces tengo estas dos características. Otra característica más que tengo es que a la misma altura, tanto en subida como en bajada, el modo de la velocidad es la misma. La única diferencia, lo único que cambia es el signo. Porque cuando la pelota sube, la velocidad va a ser positiva. Cuando la pelota baja, la velocidad va a ser negativa. Bueno, veamos ahora las ecuaciones que rigen su movimiento. Como es un movimiento en mRV, voy a tener una aceleración, ya que la velocidad va a variar con respecto al tiempo. Ya lo mencioné con el esquema, que voy a arrancar con una velocidad inicial que no la sé, puede estar como dato o no, va a depender del problema, y alcanza la velocidad cero, o sea, ya va a haber una variación de velocidad cuando tengo la altura máxima. Entonces, el movimiento es en mRV, y como se tira un objeto, la aceleración de este objeto va a ser igual a la aceleración de la gravedad. La gravedad va a estar afectando al objeto. Entonces, las ecuaciones me van a quedar de esta forma. La posición en función del tiempo va a ser igual a I0 más la velocidad inicial por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La velocidad en función del tiempo va a ser la velocidad 0 menos la gravedad por el tiempo, y bueno, vamos a poder utilizar la expresión de velocidad i al cuadrado es igual a la velocidad 0 al cuadrado menos 2 por la gravedad por i menos i0. Ahora, si colocamos el eje i en el punto de salida del objeto y positivo apuntando hacia arriba, las ecuaciones se reducen de la siguiente manera. Ojo que depende del problema, por ahí nos puede convenir colocar los ejes hacia abajo. En este caso lo colocamos en el punto de salida, que en la mayoría de los casos es lo más conveniente. Pero bueno, si ustedes lo quieren colocar en otro sentido, se puede hacer, solamente tienen que interpretar el resultado que les dé. Entonces, colocamos el eje en el punto de salida y positivo apuntando hacia arriba. Por lo tanto, ahí se nos va a simplificar un dato. La posición inicial es 0. Entonces, voy a poder reducir. La idea de colocar el eje en la posición inicial es esto, de que se pueda simplificar algún valor, algún dato. En este caso va a ser i 0 porque se mueve en forma vertical. Entonces, i en función del tiempo es igual a la velocidad inicial por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y la velocidad va a ser igual a la velocidad 0 menos la gravedad por el tiempo. Acuérdense que en este caso sí voy a tener una velocidad inicial, porque yo tiro el objeto hacia arriba. Esto quiere decir que una velocidad, una fuerza le voy a otorgar para moverse. Bueno, veamos las curvas. ¿Qué sucede con el tiro vertical? Yo voy a tirar el cuerpo hacia arriba, ¿no? Está en una posición determinada. Habíamos dicho que los ejes los íbamos a colocar en la posición inicial. Por ejemplo, si es en el caso del hombre con la pelota, recuerden que la pelota ya está a unos metros arriba del suelo, por la altura del hombre, ¿no?
que eso va a depender por la altura del hombre. Ahora, entonces veamos el gráfico. Yo tiro el objeto, en este caso en una pelota, la posición inicial es 0. A medida que pasa el tiempo, la altura va a ir aumentando, aumentando, aumentando hasta que el cuerpo se quede sin velocidad, o sea, cuando la velocidad es 0. Después de eso va a empezar a caer, hasta alcanzar el suelo. En este caso, el objeto estaba a unos metros del suelo. Por eso tengo valores negativos de la I. Entonces, en estos problemas voy a tener un movimiento de ascenso y uno de descenso. Veamos la velocidad. ¿Qué sucede con la velocidad? Voy a arrancar con una velocidad inicial y a medida que me voy alejando del suelo, la velocidad va a ir disminuyendo hasta alcanzar la velocidad 0. Cuando alcanza la velocidad 0, comienza a caer, por lo tanto la velocidad va a ser negativa. Fíjense que en el primer tramo tengo una velocidad inicial, ¿no? La velocidad en función del tiempo es una recta, se puede representar con una recta. Empieza a subir, o sea, yo tiro el objeto, sube, la velocidad disminuye, disminuye, hasta llegar a la velocidad 0 donde corta al eje, o sea, cuando corta al eje T, al eje del tiempo. Ahí la velocidad es 0. Después comienza a caer, por lo tanto la velocidad empieza a aumentar, 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 aumentar. Por lo tanto empieza a aumentar, pero fíjense que está al lado negativo. ¿Por qué? Porque se mueve el objeto en sentido contrario al eje Y. Recuerden que el eje Y le da el signo, no solamente a la posición, sino también a la velocidad. Entonces todo lo que esté por debajo del eje del tiempo va a ser velocidad negativa, por lo tanto va a ser la velocidad de descenso. Veamos un ejemplo. Dice, una pelota se lanza verticalmente hacia arriba, desde el suelo, a una velocidad de 25,2 metros sobre segundo. A. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar a su punto más elevado? B. ¿A qué altura se eleva? C. ¿En cuánto tiempo estará a 27 metros sobre el suelo? Bueno, veamos la resolución del problema. En la altura máxima, la velocidad es igual a 0 metros sobre segundo. Y tengo la velocidad inicial, que es 25,2 metros sobre segundo. Entonces, sabiendo cuál es la velocidad inicial, sabiendo que la posición inicial es 0, puedo reemplazar en las ecuaciones que ya mencionamos. Entonces nos queda la posición en función al tiempo, 25,2 metros sobre segundo por el tiempo, menos un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado, y la velocidad en función al tiempo, 25,2 metros sobre segundo, menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo. Ahí tengo las dos ecuaciones. ¿Qué sé? Que cuando alcanza la máxima altura, la velocidad es 0. Entonces, yo puedo reemplazar este valor de velocidad en la ecuación de la velocidad en función al tiempo y voy a poder calcular el tiempo que tarda en llegar a la parte más alta, o a la altura más alta, mejor dicho. Entonces, despejando el tiempo, fíjense que paso sumando, o sumo mejor dicho, en ambos miembros 9,8 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo. Despejándote, nos queda 2,52 segundos. Eso es lo que tarda en llegar a la altura máxima. Bueno, ahora vemos el punto B. El punto B pide calcular la altura en la que se eleva, o sea, la altura máxima. Para poder calcular eso hay dos formas de poder calcularlo. Una es utilizando esta expresión, que es la que vamos a desarrollar, que sabemos. El BI va a ser 0 metros sobre segundo, la velocidad inicial la tengo 25,2 metros sobre segundo y la posición inicial es 0 metros. Entonces de acá voy a poder despejar cuál es la altura máxima, o sea, la altura donde la velocidad es igual a 0 metros sobre segundo. Reemplazando en la ecuación, despejando y
¿qué obtengo? Bueno, ahí podría haber cancelado directamente el 0. Me quedaría 25,2 metros sobre segundo, que es la velocidad inicial al cuadrado, menos 0 metros sobre segundo al cuadrado, sobre 2 por la gravedad. Calculo eso y me da 32,4 metros. ¿Por qué digo que es una forma? Porque la otra forma de poder calcularla es reemplazando el tiempo en la ecuación de posición en función al tiempo. Esto quiere decir la ecuación que era menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial, que en este caso es 25,2 metros sobre segundo, por el tiempo. Reemplazando ahí el tiempo me va a dar la posición. Pueden verificarlo si quieren después. Les tiene que dar el mismo resultado. Bueno, ahora vemos el punto C. El punto C pedía calcular el tiempo que tarda en alcanzar los 27 metros. O sea que el objeto, en este caso la pelota, esté 27 metros por arriba del suelo. Entonces para eso vamos a utilizar la ecuación de posición en función al tiempo, y lo que vamos a hacer es despejarla y igualarla a 0. Fíjense que para hacer restando, o esto quiere decir mejor, resto en ambos miembros y reemplazo en lugar de i 27 metros. Entonces, fíjense que esta expresión es un polinomio de grado 2, por lo tanto lo puedo resolver mediante Bhaskara. Mediante Bhaskara resuelvo este polinomio. Fíjense que acá lo que hice fue calcular lo que me quedaba hasta el 1 medio por 9,8 para que quede las constantes, y usando la ecuación para obtener raíces de un polinomio, como ya les mencioné, Bhaskara, se puede obtener, acá está Bhaskara, se puede obtener las dos soluciones. T1, 1,52 segundos, T2, 3,62 segundos. Ahora, en T1, la velocidad de la pelota la podemos calcular reemplazando en la ecuación de la velocidad en función al tiempo, y nos da 10,3 metros sobre segundo. Ahora, si reemplazo 3,62 segundos también en la ecuación de la velocidad, me va a quedar menos 10,3 metros sobre segundo. ¿Esto qué quiere decir? Que el primer tiempo la pelota está subiendo, se está moviendo en dirección positiva al eje Y, por lo tanto la velocidad es positiva. Y cuando cae, va a haber un punto donde va a tener la misma velocidad, pero va a tener otro sentido. Entonces me va a dar negativo. Esto quiere decir que se está moviendo en sentido negativo al eje Y. Fíjense, en dos tiempos tengo la misma velocidad, esto quiere decir en la misma altura, pero cambian los signos, porque uno está subiendo y el otro está bajando el objeto. Uno va en sentido positivo del eje Y y el otro va en sentido negativo. Bueno, espero que hayan entendido el problema, y cualquier consulta, duda, me la pueden realizar. Saludos.